Muy buenos días, la bendición de Dios sea con cada uno de ustedes, agradecido de Dios por darnos nuevamente la oportunidad de reencontrarnos a través de este medio y poder recibir una palabra de parte de Dios. La semana pasada vimos el primer taller que tiene que ver con el crecimiento en Cristo, un taller denominado de discipulado, denominado Mi Nueva Vida en Cristo. ¿Qué tiene que ver esa nueva vida en Cristo? ¿Cómo yo carezco en Dios? La Biblia habla del nuevo nacimiento, y cuando habla del nuevo nacimiento es un nuevo comienzo en Dios, es una nueva vida, pero ahora con Dios a nuestro favor. En la primera clase de la semana pasada hablábamos de lo que nuestra condición antes de conocer a Cristo. Dijimos que estábamos muertos en delito y pecado, es decir, estábamos separados de Dios, no teníamos entrada al cielo, estábamos destituidos de la gloria de Dios y estábamos condenados, es decir, que nuestro destino era el infierno. Pero gloria a la misericordia y al amor de Dios, que cambió ese destino, y ahora nuestro destino es estar en la presencia de nuestro Dios. Y todo aquel que ha recibido a Jesús en su corazón debe tener la seguridad de que si partimos de esta tierra vamos a estar en la presencia del Señor. Y justamente el día de hoy, la segunda clase, la segunda lección, habla de esa seguridad que debemos tener en Cristo, la seguridad de que somos hijos de Dios, la seguridad de que tenemos vida eterna, la seguridad de que ahora tenemos esa vida en abundancia que Dios nos provee, y esa seguridad de que si yo parto de esta tierra voy a estar en la presencia de Dios. Entonces surgirían algunas preguntas. Por ejemplo, ¿Dios quiere que yo peque para mostrar más su amor? Esa pregunta la vamos a estar respondiendo a través de esta lección. Surgiría otra pregunta: ahora puedo estar seguro de que soy salvo, de que mi destino es un destino ahora en la presencia del Señor. ¿Puedo tener esa seguridad? Bueno, el primer punto de esta lección y de esta clase que vamos a ver el día de hoy es que Dios mismo me da esa seguridad y me lo da a través de la palabra. En Romanos capítulo 8, versículos 38 y 39, Pablo le dice a los romanos, dice: por lo cual estoy seguro. Miren la seguridad que tenía Pablo al escribir, la seguridad que tenía Pablo al dar testimonio de quién era él para Dios. Y dice: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mire, tenemos que tener esa seguridad de que nada me va a separar del amor de Dios. Hay personas que están en ese amor y como que tienen una inseguridad y piensan muchas veces que tal vez cometieron un error, y entonces como que ya están separados de Dios, como que ya Dios no los ama. Y no, tenemos que tener esa seguridad de que, miren, ni los problemas, ni las dificultades, ni nada que se pueda presentar me van a separar del amor de Dios. Por eso nuestra oración cada día debe ser: Señor, ayúdame a amarte cada día más. De hecho, nosotros no podemos vivir nuestra vida tratando de no pecar. ¿Por qué? Porque sería una vida de angustia, una vida de sosiego, una vida tratando de no hacer las cosas malas. Y eso es una vida muy angustiosa. Nosotros debemos vivir la vida tratando de amar cada día más a Dios. ¿Por qué? Porque si yo vivo la vida tratando de amar cada día más a Dios, procurando amarle cada día, procurando conocerle cada día, no voy a hacer nada
que le ofenda, y cuando tal vez cometa algún error o haga algo que puso triste al Espíritu Santo, que puso triste a Dios, entonces inmediatamente el Espíritu Santo redarguye mi vida, y entonces yo puedo reconocer ese error, puedo reconocer esa falta, y entonces puedo venir ante Dios. Y la Biblia dice: y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Entonces debo tener esa seguridad, que nada me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y ese debe ser nuestra oración. Recordemos que la vida en Dios, la vida cristiana, se basa en dos grandes mandamientos que lo dijo Jesús. El primer mandamiento: amar a Dios sobre todas las cosas y a mi prójimo como a mí mismo, o a tu prójimo como a ti mismo. Decía Jesús: ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Ahí está basada la vida cristiana. Entonces, mi vida cristiana yo debo sustentarla, debo fundamentarla justamente en ese amor hacia Dios. Juan capítulo 10, versículo 27 y 29 al 29 nos dice: mis ovejas, nosotros somos ovejas del buen pastor, ovejas del mejor de los pastores, Jesucristo. Y dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Mire qué bonito esta interacción, esta relación que hay entre el Padre y sus hijos. Si nosotros buscamos otra analogía entre sus ovejas y el pastor, por el hecho de que si el hijo le habla al padre reconoce la voz de su hijo, el hijo reconoce la voz del padre. Pero en el caso de la analogía de la oveja y el pastor, la oveja conoce la voz del pastor y lo sigue. Y dice: y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Perdón, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Entonces, tiene que haber esa seguridad de que nosotros estamos en la mano de nuestro Padre. ¿Qué es lo que nos ofrece Jesús? Dice el versículo 28, que justamente aquí hablando de que Él nos da vida eterna y no pereceremos jamás. Entonces debemos tener esa seguridad de que tenemos la vida eterna en Dios. Ahora, ¿quién me da la vida eterna? Me da la vida eterna justamente Cristo, a través del sacrificio que hizo en la cruz del Calvario. Ahora, ¿puede terminar algo que es eterno? Si Él me da la vida eterna, eso puede terminar. Justamente si es eterno, entonces porque es permanente, es duradero, es eterno. Es decir, el tiempo del verbo dar es presente. Esto nos indica que ya tenemos la vida eterna. La vida eterna no empieza cuando morimos, sino desde el momento en que aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, debemos tener esa seguridad de que cuando le dijimos a Jesús: entra en mi corazón, Él nos dio la vida eterna. Ahora, ¿cuándo pereceremos? Dice el versículo, justamente el versículo que leímos, el versículo 28, dice: y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Entonces, ¿cuándo pereceremos? Jamás, dice aquí el versículo que hemos leído. Ahora, existe la posibilidad de que nos arrebaten de la mano de Cristo. Imagínense, si nosotros estamos en la mano de Cristo, en la mano del Todopoderoso, ¿quién nos va a arrebatar de esa mano? ¿Podría alguien arrebatarnos de la mano de nuestro Padre? Efesios capítulo 1, versículo 13 y 14, nos dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo,
para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. Es decir, ¿cuál fue la obra que Dios hizo en nosotros? Dice que nos bendijo con toda bendición espiritual. Mire, antes traíamos una maldición, la maldición del pecado, y esa maldición del pecado nos permitía no tener una relación con Dios, no permitía de que ese plan de Dios y el propósito de Dios para nuestras vidas se hiciese efectivo. Habían regalos y bendiciones que Dios tenía para nosotros, pero no podíamos recibirla porque teníamos la mente cauterizada, no estábamos preparados para recibir esas bendiciones. Pero ahora nos dice que esas bendiciones son nuestras. Se detuvo la maldición para darle entonces lugar a la bendición. Se abrió un camino para la bendición para nuestras vidas. Y aquí entonces en el versículo que leímos dice que el Padre de nuestro Señor Jesucristo nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestes. Entonces, ¿cuál es la obra que Dios hizo en nosotros? Nos bendijo con toda bendición espiritual. Entonces, dice el versículo 14, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Es decir, que realmente Dios desde antes inclusive que naciéramos, ya nosotros estábamos predestinados para poder estar con el Señor. Mire, todas las personas, todos, Dios quiere que todos los busquemos, que todos vayamos a Él, que todos de alguna manera, que todas las personas puedan reconocer su falta, reconocer su pecado, reconocer que necesitamos a Dios en nuestras vidas como nuestro Señor, como nuestro Creador, como nuestro Salvador, como el que nos puede proveer todas esas bendiciones el cual leímos. Y dice la Biblia que nosotros fuimos sellados. Y cuando dice que fuimos sellados en Cristo Jesús, dice el sello representa propiedad. Eso quiere decir que ahora nosotros somos propiedad del Señor. Dice Efesios capítulo 1, el versículo, déjeme buscarlo aquí en la Biblia, Efesios capítulo 1, versículo 13 y 14. Mire, es interesante el saber que nosotros estamos en las manos de Dios, y dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados. ¿Qué significa el sello? El sello significa propiedad, y dice, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia. Mire, cuando el enemigo se acerca a nosotros y ve que estamos sellados, dice, yo no me puedo acercar a él porque esta persona es propiedad del Espíritu Santo de Dios. Por lo tanto, si es propiedad de Dios, entonces yo no me puedo acercar a Él. Entonces dice que Dios nos dio el Espíritu Santo como garantía de que le pertenecemos hasta la venida de Cristo por nosotros. Entonces, cuando Cristo venga por su iglesia, ¿a quién va a buscar? A los que están sellados con el Espíritu Santo y los que tienen esa garantía de salvación y esa garantía de la presencia de Dios en nuestras vidas. Entonces, ¿cómo nos podemos sentir cuando Dios nos está dando estas afirmaciones en su palabra de que somos propiedad de Él, de que Él nos escogió antes de la fundación del mundo, de que en sus manos estamos seguros y nadie nos arrebatará de eso? Pero nadie nos arrebatará de su mano. ¿Cómo nos podemos sentir?
no tenemos que sentir seguros en su presencia. En el primera de Juan, la primera carta de Juan, el capítulo 5, el versículo 11 y 12 dice: y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene el Hijo tiene la vida, el que no tiene el Hijo de Dios no tiene la vida. Es sencillo, es una fórmula matemática. Si usted tiene a Jesucristo, tiene la vida eterna. Cuando usted dice: Jesucristo entra en mi vida, ser el Señor de mi vida, entra en mi corazón, entonces a partir de ese momento yo tengo vida eterna. Pero dice también: el que no tiene al Hijo de Dios no tiene vida eterna. Es decir, que si usted no tiene a Cristo en su corazón, créalo, mire, la Biblia le está diciendo: usted no tiene vida eterna. Así que usted vaya asegurando esa vida eterna con Cristo en su vida, con Cristo en su corazón. Pero si tiene a Cristo, entonces puede tener esa seguridad de que tiene entonces vida eterna. ¿Cómo puedo saber si tengo vida eterna o no? Si puedo tener vida eterna o no. Bueno, es sencillo. Si tengo al Hijo, repito, tengo vida eterna. ¿Okay? Entonces, si usted le pregunta: ¿tú tienes vida eterna? Bueno, analicemos, revisemos. ¿Tengo al Hijo de Dios en mi corazón? ¿Invité a Cristo a estar en mi vida? Si lo invité, entonces puedo decir con toda seguridad y con toda certeza: tengo vida eterna, soy hijo de Dios, porque en Juan capítulo 1 versículo 12 dice que a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad, la seguridad, el derecho de ser hijo de Dios. Entonces, tenemos que tener esa seguridad de que tenemos vida eterna y que somos hijos de Dios. Ahora, Dios me da una advertencia también. Vimos en Romanos capítulo 8, versículos 38-39, los primeros versículos que leímos, decía que nada me podrá separar del amor de Dios. Estamos claros que Dios nos ve con ojos de amor, pero ahora que soy salvo, ¿por qué no debo jugar con el pecado? Dice Romanos capítulo 6, versículos 1 y 2, dice: ¿qué pues diremos? Perseveraremos en el pecado para que la gracia de Dios abunde. Es decir, como mi salvación depende de Cristo y no de mis obras, entonces yo voy a hacer lo que bien me parece, porque igualito mi salvación depende de Cristo. Pero no es así. ¿Por qué? Porque dice: yo voy a permanecer en el pecado para que la gracia abunde. No, en ninguna manera. Dice: porque los que hemos muerto al pecado, los que nos hemos separado del pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Es decir, aquí está Cristo. Yo invito a Cristo en mi corazón. Si yo invito a Cristo en mi corazón, yo debo alejarme del pecado. Si yo me acerco al pecado, entonces, o mantengo a Cristo alejado y me acerco al pecado, o me acerco a Cristo y me alejo del pecado. Pero no puedo cohabitar, Cristo con el pecado en mi vida. La Biblia dice en Santiago que de una misma fuente no puede salir agua dulce y agua salada. Es decir, o yo soy hijo de Dios o no soy hijo de Dios, o yo soy esclavo del pecado o no soy esclavo del pecado. Pero aquí no hay término medio. Aquí es algo radical: o soy hijo de Dios o no soy hijo de Dios, o soy esclavo del pecado y vivo para el pecado, o estoy muerto al pecado y separado del pecado. Entonces, si yo he invitado a Cristo a vivir en mi vida, tengo que decirle: Señor, ayúdame a alejarme del pecado. Ya el pecado no me domina, ahora yo puedo dominar el pecado. Aquí dice entonces que pues diremos: perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y en primera de Juan, el capítulo 2, en primera carta de Juan, el capítulo 2, el versículo 6 dice: el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Si yo digo que permanezco en Dios, de que soy hijo de Dios, entonces debo andar como
Jesús anduvo. Si yo tengo a Cristo en mi corazón, si yo me hago llamar cristiano, debo andar como Cristo, caminar como Cristo, cada día ser más como Cristo, porque eso, mire, todo hijo quiere ser como su padre. Todo hijo imita a su padre. Si yo soy hijo de Dios, ¿a quién voy a imitar? Si yo soy hijo de Dios, ¿en dónde voy a poner mi mirada? Si yo soy hijo de Dios, me voy a comportar como quién, justamente como Dios. Entonces, ahora que soy salvo, ¿por qué no debo jugar con el pecado? Justamente porque estoy muerto, estoy separado del pecado. Ahora, como soy hijo de Dios, Él me disciplina. Ahora, ¿por qué lo hace? Dice Hebreos capítulo 12, versículos 5 al 10. Dice: y habéis olvidado la exhortación que como a hijos se nos dirige diciendo: hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayéis cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido partícipes, entonces sois bastardos, es decir, no son hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos, los admirábamos, los honrábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero para lo que nos es provechoso, es decir, que Dios nos corrige, nos disciplina para provecho, para que participemos de su santidad. Entonces, si nosotros cometemos algo malo, si nosotros hacemos algo malo, si no estamos saliendo de ese propósito de Dios y ya no nos estamos comportando como Dios quiere que nos comportemos, entonces nos jala la orejita: ven acá. ¿Cómo es que tú te estás comportando no como un hijo de Dios? Entonces nos disciplina. Entonces dice que si nosotros, siendo padres, disciplinamos a nuestros hijos para que tengan una conducta correcta, como el padre desea que su hijo tenga la conducta, cuánto más Dios nos va a corregir, porque Él nos ama y desea que nuestra conducta sea una conducta acorde con la palabra y las instrucciones que Él nos ha dejado. Entonces, dejémonos moldear por Dios. Dice inclusive aquí en Hebreos, cuando está hablando de la disciplina, dice que en el momento de la disciplina, a nadie le gusta la disciplina, no es motivo de gozo. ¿Qué hijo, si usted lo corrige, usted lo va a estar corrigiendo y va a estar contento? Ay, sí, mi papá me está corrigiendo. No, en el momento no es motivo de gozo. A veces uno dice: oye, pero mi papá no me quiere, mi papá me está corrigiendo, mi papá me está dando una corrección. Pero a la larga, entonces el hijo reconoce: oye, mi papá me corrigió bien. La conducta que yo puedo tener hoy en día es gracias a esas correcciones de mi padre, porque mi padre me corrigió con amor para que yo entonces comenzara a actuar de la manera correcta. Entonces Dios nos corrige también como ese buen padre que es. Ahora, como soy hijo de Dios, Él me disciplina. ¿Por qué lo hace? Bueno, porque me ama. ¿Para qué me disciplina Dios? Para que goce de su santidad y para que entonces comience a andar en su propósito. Ahora, Dios me da una alternativa. No es el deseo de Dios que usted peque, pero como seres humanos que somos, estamos sujetos a tentación. Eso significa que todavía tenemos lucha contra el pecado. Ahora, ¿qué sucede si pecamos? Bueno, si pecamos, entonces podemos ir ante nuestro Padre amoroso, pedirle perdón, y dice la Biblia que Él perdona todos nuestros pecados. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 11 al 15 dice:
porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento algunos edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Es decir, que nuestras obras serán probadas, pero ya no para castigo, sino para recompensa. Nosotros, los hijos de Dios, vamos a ir ante un tribunal, lo que llama la Biblia el BIMAC de Cristo, para ser recompensado. ¿Por qué vamos a ser recompensados? Bueno, vamos a ser recompensados por la intención con que hicimos las cosas, porque Dios siempre está observando y mirando no el hecho, sino la intención con que hicimos las cosas. Y esas cosas que hicimos, esas obras que hicimos, Dios entonces va a probar si la hicimos con amor, si la hicimos realmente pensando en hacer la voluntad de Dios, si lo que hicimos fue enviado por Él, es porque estábamos cumpliendo con un mandato de Dios. Entonces nuestras obras, dice la Biblia, que Dios la aprobará y seremos recompensados. Y dice, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Es decir, este juicio no es para perder la salvación, este juicio entonces es para recompensar nuestras acciones, porque ya estaremos en el cielo cuando nos presentemos ante este tribunal para recibir recompensa. Entonces todo cristiano tendrá un juicio. No será para saber si es salvo, sino para probar sus obras. Muy diferente al juicio que va a recibir los que no tienen a Cristo en su corazón. Ese juicio va a ser para castigo por no haber recibido a Cristo en su corazón, por sus obras malas. Mas los hijos de Dios no van a recibir juicio por el pecado, porque ninguno que tenga pecado va a entrar al cielo. Es decir, que si vamos a entrar al cielo es porque la sangre de Jesucristo nos ha limpiado de todo pecado, y entonces podemos tener entrada al cielo con limpieza, con pureza y sin pecado. Si fueron agradables a Dios, esas obras que hicimos recibirá premio, y si no lo fueron, perderá los premios especiales. No la salvación, sino esos premios que Dios tiene para nosotros. Entonces hay una pregunta interesante que podríamos hacernos el día de hoy. ¿Tendremos premio o no? Es decir, ¿estamos haciendo nosotros la obra de Dios o no estamos haciendo la obra de Dios? Lo importante en este día, en la clase de este día, es que nosotros podamos entender de que tenemos que tener esa seguridad de que somos salvos, esa seguridad de que somos hijos de Dios, esa seguridad de que tenemos vida eterna, esa seguridad de que estamos en las manos de Dios. Y si estamos en las manos de Dios, entonces nada ni nadie nos arrebatará de su mano. Y quiero cerrar con un versículo en Hebreos capítulo 2, versículo 1, dice: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justo retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que oyeron? Miren, aquí el autor de los Hebreos le está hablando de una salvación grande. Es decir, está diciendo que le demos valor a la salvación que Dios nos está dando, que le demos valor al ser llamado hijo de Dios, que le demos valor a la vida eterna que tenemos. Es decir, que no lo tomemos tan a la ligera. Mire, la salvación para nosotros Dios nos la da gratis. Es gratis para nosotros, es un regalo de parte de Dios. Pero no fue que no costó.
A nosotros no nos costó nada. Bueno, a nosotros lo único que tuvimos que hacer es recibir a Jesús en nuestro corazón y poder recibir el regalo de la salvación. Pero a Cristo sí le costó, a Cristo le costó su vida. A Cristo le costó el ser crucificado en la cruz del Calvario. Esa salvación que hoy nosotros podemos disfrutar, le costó a Cristo el poder recibir el dolor de los clavos, el dolor de una corona de espina, el dolor de unos látigos, de un castigo. Eso le costó a Cristo. Entonces no podemos desvalorizar o tomar a la ligera la salvación tan grande que Dios nos ha dado. No podemos desvalorizar y tomar a la ligera el ser llamados hijos de Dios, el tener la salvación y el tener la vida eterna. Debemos valorarlo. Y como leíamos en Romanos capítulo 6, versículo 1, ¿qué pues diremos? ¿Permaneceremos en el pecado porque ya tengo la salvación? No, de ninguna manera, porque yo estoy muerto al pecado, estoy separado del pecado, ya el pecado no tiene en mí autoridad ni puede dominarme. Yo puedo dominar al pecado en el nombre de Jesús. Entonces, mis amados, valoremos esta salvación tan grande y tengamos la seguridad de que estamos en las manos de Dios. Tengamos la seguridad de que tenemos la vida eterna y tengamos esa seguridad de que somos hijos de Dios y como hijos de Dios me comporto. Un gran abrazo para todos. Vamos a orar y a darle las gracias a Dios por darme esa seguridad y a pedirle al Señor: Señor, ayúdame a valorar la salvación que tú me has dado. Señor, gracias. Gracias por este día tan hermoso que nos das. Gracias porque hemos creído que en el sacrificio de tu Hijo Jesucristo para mí. Y a través de ese sacrificio, Señor, mis pecados son limpios. Señor, de tal manera de que tu misma palabra dice que nuestros pecados son borrados y que tú no te acuerdas más de ellos. Señor, y eso me da vida eterna, me da la entrada al cielo y me permite ser llamado hijo de Dios. Señor, gracias por la seguridad que me das de ser llamado hijo de Dios. Gracias por la seguridad que me das de la salvación. Gracias por la seguridad que me das de estar en tu seno, en tu presencia, en tus manos y saber que nada ni nadie me arrebatará de tus manos. Señor, ayúdanos a decir cada día, como decía el apóstol Pablo, que estoy seguro de que nada me separará del amor de Cristo. Ni tribulación, ni problemas, ni angustia, ni persecución, nada, Señor, nada me podrá separar de tu amor y de tu presencia. Señor, ayúdame a valorar tu presencia, ayúdame a valorar esa salvación tan grande. Ayúdame a valorar el ser llamado hijo de Dios. Dile al Señor: Señor, ayúdame a valorar, Señor, esa vida eterna que tú me das. Queremos en este día agradecer tu presencia, agradecer tu benevolencia, agradecer la transformación que has hecho en nuestras vidas. Gracias por habitar en mi ser. Gracias por estar permanentemente en mi vida. Ayúdame, Dios, a vencer el pecado, a no ceder a la tentación. Ayúdanos, Dios, por favor. Ayúdanos. En el nombre poderoso de Jesús te damos las gracias, Señor. Amén y amén. Les invito a que puedan ingresar a YouTube. Allí en YouTube está el link para que usted pueda bajar la guía de discipulado de Mi Nueva Vida en Cristo 1 y que usted lo pueda tener en su computadora o en su teléfono. Es decir, que usted pueda estudiar con calma cada uno de los ítems, cada uno de las preguntas. Y usted, si quiere, usted puede imprimirlo y llenarlo allí a mano con su puño y letra y pueda recordar durante la semana la clase que vimos el día de hoy
y pensar, y que Dios pueda hablarle así con más tranquilidad, con más sosiego, pueda meditar en esta palabra que Dios nos ha dado el día de hoy. Así que dale allí, suscríbete, dale el link y baja la guía que está allí en YouTube. Un gran abrazo para todos, que Dios les bendiga, que esta semana sea llena de muchas bendiciones, que Dios pueda abrir las puertas de par en par para ti, porque las puertas que Dios abre nadie las cierra, y las puertas que Dios cierra nadie las abre. Les amamos, un gran abrazo para todos y que Dios les bendiga.